Bueno, el próximo martes, 23 de agosto, a las 19 horas, voy a tener el gusto de coordinar una mesa, un diálogo abierto va a ser, cuyo título es En busca de la justicia perdida, que es lo que la mayoría de los ciudadanos sentimos en el plano de la inseguridad. Estábamos hablando de la muerte de este joven en Lanús que le robaron, para robarle un celular, le dispararon un tiro a la cabeza, 22 años. Esto se va a realizar en el Teatro del Viejo Consejo, que está en San Isidro, y voy a moderar una mesa donde van a estar, entre otros, la presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, que es Diana Cohen Agrest. Va a estar también el doctor Sapsay, la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Romero. Así que realmente figuras muy, muy importantes, porque estamos hablando de tantos temas y descuidamos el tema que sigue estando al tope de las preocupaciones de cada uno de nosotros, que es el tema de la inseguridad. Diana Cohen Agrest, buenos días. Buenos días, Clara. Bueno, Diana, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a usted, y lo hago público por su generosa contribución el día martes con la asociación. Va a ser un placer. Diana, ¿cuál es el objetivo de este diálogo abierto? Este diálogo abierto está tratando de alguna manera de reemplazar algo que el gobierno está silenciando. Lamentablemente, si hay una continuidad entre el gobierno anterior y este, es desde el punto de vista de la opinión pública, el tratamiento de lo que la ciudadanía presenta como el mayor flagelo, que es precisamente la inseguridad. Yo no estoy diciendo que haya una continuidad entre el anterior y este, porque lo cierto es que desde el gobierno tuvimos reuniones con el ministro Garabano, con el subsecretario de Política Penal, y estamos trabajando con ellos. Pero si usted me permite, Claudia, sí. Clara, yo creo que el gobierno está tratando de hacer un extraño equilibrio, por un lado entre el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque cuando se habla de derechos humanos, parecería que estamos atados al pasado de los años 70. Y eso realmente significa para el gobierno ser corto de vista, no poder mirar a largo plazo o a mediano plazo. Porque si usted piensa que están muriendo 3.600 personas por año por delito callejero, y que en general la mayoría son muy jóvenes, entre los 16 y los 24 años, tanto los que matan como los que mueren, entonces esto también va a traer una generación, lo digo con toda sinceridad, ¿no?, de padres y de familiares y de hermanos y de hijos con mucho dolor y realmente con mucha bronca. Es decir, como hoy en día y de hace unos años estamos de alguna manera consagrados a las víctimas del 70, y no quiero acá entrar en una discusión política, ¿no?, porque tampoco es el lugar. Fíjese que de acá en poco tiempo también va a haber una nueva consagración a las víctimas de estos años. Claro, porque si uno suma solo en delitos callejeros 3.600 por año, uno se da cuenta de la magnitud atroz que tiene la inseguridad en la Argentina, ¿no? Claro, y además hay otra diferencia más allá de lo que piense cada uno. En los años 70 realmente hubo, bueno, como digo siempre yo, ojalá mi hijo, como tantos otros hijos, hubieran muerto por un ideal, hubieran muerto realmente por algo, por un mundo mejor en el cual soñaban. No estoy acá entrando en la discusión política, ¿no? Sino simplemente el hecho de dar la vida por algo. En cambio, el chiquito de ayer dio la vida por un celular. Que fíjese que además no es el único. También ayer murió un comerciante de La Plata de 27 años. Sí. Y el día anterior murió Martínez Caldaferro, un chico estudiante de 16 años. Y es como que unos muertos tapan a los otros. Y lamentablemente cuando... Fíjese que es un doble equilibrio, Clara, porque por un lado se trata de hacer un equilibrio con el pasado, ¿no? Entonces, estamos todavía reclamando los derechos humanos de los años 70 y por otro lado estamos ciegos ante los derechos humanos de hoy. Pero por otro lado, desde el punto de vista de las políticas gubernamentales,
y lo digo con todo respeto, ¿no? El gobierno está todo el tiempo mirando, yo creo que está mirando a países del primer mundo, donde las grandes problemáticas, incluso en el mundo del derecho, en el mundo de las políticas públicas, están abocadas al problema del narcotráfico, de la trata y de la violencia de género. Y entonces, claro, es como si hubiera una especie como de mimetización. Hoy en día, lo cool, lo que se tiene que hacer, es precisamente atender estos tres flagelos, sin darse cuenta que lo urgente es precisamente la cantidad de chicos que están muriendo en el día a día. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido de Usina de Justicia? ¿Cuál es el sentido de esta reunión del martes? Poder convocar a la ciudadanía a un evento que es libre, gratuito, solamente hace falta inscribirse en eventos@usinadejusticia.com.ar. A ver, Diana, repetilo porque después lo vamos a dar durante el programa. ¿Cómo hay que hacer para suscribirse ahí? eventos@usinadejusticia.com.ar. Muy bien. Tenemos que reconocer porque por otro lado tenemos realmente el auspicio del Ministerio de Justicia de la Nación, también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero es como si esto tuviéramos que hacerlo nosotros, porque realmente es como que no es una prioridad. Fíjese que en este momento se está reformando el Código Procesal Penal dentro del marco de lo que se llama Justicia 2020, que es el programa que emprendió el gobierno en la justicia, y hoy en día se está reformando el Código Procesal Penal, que en realidad trata delitos federales, precisamente delitos como el narcotráfico, la trata, y donde lo que se juegan son las bandas, y lo que se va a juzgar precisamente son los delitos complejos. Pero por otro lado, eso, si bien suena muy altisonante, por otro lado, no atiende a las preocupaciones de cada día, que es poder salir a la calle. Sí, claro. Cuando usted lee que este chiquito ayer, muy poco antes de morir, Nicolás Gamboni, le mandó un mensajito a la mamá diciéndole: mamá, calentame la comida, y ese chico no llegó nunca a su casa. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estamos viviendo? Sí, y a quién tutela el Estado muchas veces, doctora, porque digamos, el que delinque tiene la posibilidad de que el Estado le pague un defensor. Ahora, el pobre que es víctima de un delito no tiene la misma posibilidad. Bueno, justamente ese es uno de los problemas que tenemos en Usina de Justicia, donde no tenemos ningún apoyo de ningún tipo. Y lo que estamos reclamando es que haya un abogado defensor en igualdad de condiciones para la persona, para la víctima. Usted fíjese qué tergiversado que está todo, ¿no? Cuando se produce una muerte, porque estamos hablando de delitos gravísimos, cuando se produce una muerte es porque el Estado le falló a la víctima, porque el Estado no la cuidó, no la protegió y faltó a su sentido fundacional. El Estado de Derecho se creó en el siglo XVII para proteger al ciudadano, quien cedía al Estado el monopolio de la fuerza, es decir, su poder de venganza, y así, cediendo su poder de venganza, el Estado tomaba para sí ese monopolio de la fuerza. Ahora fíjese, el ciudadano cedió el poder de venganza, y después de 300, 400 años de incorporaciones civilizatorias, hoy en día la mayor parte de la gente no se le ocurre ir y vengarse y volver a matar. Pero hay muchos que sí lo hacen, y precisamente, por ejemplo, en los asentamientos primarios, dentro de las poblaciones vulnerables, o incluso dentro de los chicos soldaditos que están en el narcotráfico, le matan a un hermano y van y matan ellos. Y le digo la verdad, yo no los puedo juzgar, no tengo autoridad moral para juzgarlos, porque la justicia no existe. Entonces, si hay una justicia utópica, y si se sabe que solamente llegan el 2% de los delitos gravísimos a juicio, donde muchas veces el asesino entra y sale al poco tiempo, entonces, ¿quién soy yo para juzgar que un chico que está viviendo en una villa de emergencia le matan al hermano y no salga él a ejercer esa venganza privada? Y ese es un dato probado por el mapa del delito de los últimos años, no es una idea mía. Diana Cohen Agrés, gracias. Nosotros vamos a divulgar esto y bueno, y nos encontramos el martes, si Dios quiere. Bueno, gracias por todo, especialmente a usted, Clara. Un abrazo enorme. Muchas gracias.